Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque primeramente tú nos das la salud, nos das el espíritu para estar en tu casa. Este tabernáculo santo, Señor, donde tú escogiste para que tu pueblo se reúna a adorar tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, cada familia, Señor. Cada persona, Señor, que siente en su corazón la necesidad de tu Espíritu Santo en sus corazones, Señor. Jesús, tú tienes promesas que son eternas. Y tú honras a los que te honran. Y tú, Dios mío, aleluya, dices que serás hallado de los que te buscan. Cada persona que está aquí, Señor, viene en busca tuya, Señor. Nuestra vida diaria es una búsqueda continua, 24/7, Señor. Pero cuando estamos aquí en tu templo, en tu tabernáculo santo, es que anhelamos, Señor, sentir esa presencia tuya en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este culto, Señor amado, aleluya, misionero. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé unción, que tu palabra fluya, que tú suplas la necesidad de cada hermano, Padre, y que tú des fortaleza a aquel hermano, Padre, que no tiene esa perspectiva espiritual, Señor, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Para ti te damos la gloria y la honra, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, puede sentarse. Alaba a los que viven. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Te adoramos, Dios, te adoramos. Gracias, Jesús. Te adoramos. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Déjeme ubicar. Bendecimos tu nombre, aleluya. Santo es el Señor. Te exaltamos, oh Dios. Mi alma te adora, Jesús. Me gusta usar el stand porque tengo las manos ocupadas, pero como no Gloria al está, Señor. me gusta de si me Gloria hace al favor. Santo es Dios. Amén. Eso no cabe ahí. Gloria a Dios. Dios bendiga una vez más, hermano. Amén. Alabados al Señor. Vamos a buscar Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. La dos de Reyes. Gracias, Jesús. Santo es tu nombre. Ese es un versículo muy conocido. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, Dios le bendiga una vez más. Amén. Hay que estar agradecido al Señor cuando nosotros venimos a la casa de Dios y Dios nos da el privilegio de escuchar su santa palabra. Amén. Pero cuando Dios nos da el privilegio de exponer su palabra, pues es una bendición inmensa. Porque, aleluya, no a todo el mundo le es dado exponer su palabra. Unos porque son tímidos, otros porque no les gusta, otros porque se sienten cohibidos. Pero aún así, si está dispuesto, el Señor puede darte palabra. Amén. Y hay que buscar a través del Espíritu Santo cuál es la palabra necesaria para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, ya que la palabra dice que aleluya, nos exhortemos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y la palabra de Dios es la base, aleluya, fundamental en nuestra creencia, en nuestra fe. No podemos salirnos de esa base fundamental y tener una ideologías basadas en religiones, sino basadas en el fundamento de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Los otros días estoy en mi casa y me llama un compañero. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta porque hay tantas ideologías por ahí mezcladas con religiones y tantas religiones que no le dan el énfasis a la palabra para que la iglesia sea edificada como debe ser con su santa palabra. Y él me pregunta, aleluya, respecto a este versículo, Segunda de Crónicas 7:14, que si esa palabra del Viejo Testamento es vigente para la iglesia hoy en día, que si el Viejo Testamento tiene su validez hoy en día en la iglesia. ¿Qué usted cree? Una palabra para teólogos, para el maestro de instituto, que buscan fuentes e información, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo, aleluya, es el maestro de maestros, amén, no le contesta según la inspiración del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué usted piensa sobre ese versículo, si se aplica en estos días o no se aplica. Si el Viejo Testamento caducó o no caducó.
Porque una de las cosas en cuales confunde mucho a la gente es que el Viejo Testamento, en un momento dado de Moisés en el Pentateuco, se enfatizó en la ley. Y la ley era exclusivamente para el pueblo de Israel. La ley es exclusivamente para el pueblo de Israel. Nada más. La ley como tal, como nación, como pueblo. Pero a la vez esa misma ley, aleluya, iba a ser injertada en los cristianos, en la nueva iglesia, en la iglesia actual, en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, la ley se queda, Cristo la cumplió. Amén. Pero los fundamentos del Viejo Testamento siguen vigentes. Amén. Siguen. Porque esa es la base que dio, aleluya, esa es la base que dio cumplimiento a las promesas del Evangelio de Jesucristo. De esas promesas que están en el Antiguo Testamento, aleluya, viene el Evangelio de Jesucristo, amén, que no es otra cosa que buenas nuevas de salvación. Amén. Jesucristo no vino a condenar al mundo, porque la ley condenaba al mundo. Porque la ley hacía que el que no cumpliera por la ley era condenado y ese tenía que pagar por esa falta. Jesucristo vino y cumplió esa ley, nos libró de esa ley, pero la responsabilidad de guardar los estatutos y los decretos de Dios, amén, como manda el Antiguo Testamento, están vigentes. La iglesia no está exenta de ser una iglesia santa, de ser, amén, una iglesia que cumple con los preceptos de Dios. Ahora, ¿qué pasa eso con las naciones, con los pueblos, con los países? Dice, aleluya, en 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. O sea, cuando Salomón fue a edificar la casa de Dios, una de las mayores prioridades de esta edificación no era que fuera un templo ostentoso, no era que fuera un edificio donde fuera majestuoso ante los ojos de los otros países. Porque si hay una cosa que dice que si estuviera construida hoy en día y sería una de las 7 maravillas, sería el templo de Salomón. Sería la 8ª maravilla. Una cosa preciosa, una cosa inigualable. Pero Salomón quería algo más que un templo. Salomón quería que Dios personalmente estuviera en ese templo. Amén. Que la presencia de Dios estuviese en esa casa. Amén. Usted sabe que antes se edificaba, el tabernáculo santo estaba en una casa de campaña que se movían. Era ¿cómo se llama esto? Que se movían. Que no estaban estáticas en un solo sitio, se movían. Entonces, pues Dios Dios puso en el corazón de David edificar casa. David no la puso a edificar, Salomón la edificó. Pero miren bien esto. Una de las oraciones que Salomón hizo y pidió a Dios era que cuando él orara o toda persona fuera a esa casa a orar y invocar el nombre de Dios, Dios escuchara. Amén. O sea, que aquella persona que llegaba a esa casa tuviera la certeza de que Dios lo está escuchando. Entonces, llega Salomón, hace esta oración, Dios le responde. Dios le responde llenando la casa con una nube, con su presencia. Amén. Pero Dios le da una respuesta a Salomón. Dios no quiere simplemente que Dios sea un objeto de apreciación valiosa en ese templo. Dios quiere que aquella presencia que esté en ese lugar, aleluya, no es simplemente para que esté ahí adornando dentro de la caja del arca donde estaba la presencia de Dios, sino que esa presencia pasara dentro del corazón del hombre. Que el corazón del hombre se abriera y fuera ese tabernáculo donde Dios iba a morar. Que en vez de él morar en este edificio, Dios iba a morar dentro de su corazón. Eso era lo que le importaba a Dios. Eso era lo que Salomón quería. Pero estaba pasando una situación. Salomón invoca, porque a través de los años Dios mostró su amor para el pueblo de Israel. Israel desobedece, Israel incurría en desobediencia, desobedecía a Dios, le faltaba el respeto a Dios, no consideraba las obras, el amor con cual Dios se manifestó para rescatarlo de aquella esclavitud. Israel no consideraba eso.
Pero la palabra dice que cuando Dios los castigaba, ¿qué hacían ellos? Entonces se acordaban de Dios. Entonces clamaban a Dios. Entonces Dios le responde a Salomón y dice: si se humillara mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, ¿qué tiene que ver esta declaración de Dios en el Antiguo Testamento con los días de hoy en la iglesia? ¿Se aplica a la iglesia o no se aplica? ¿Se aplica a las naciones o no se aplica? Pues seguro que se aplica a las naciones. Pues seguro que se aplica a la día de hoy. Porque Jesucristo vino a ser un pueblo santo, una iglesia que estuviera desconectada de los caminos pecaminosos de este mundo y fuera un objeto de adoración a Dios. Amén. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra cuando el ser humano abre su corazón y permite que el Espíritu Santo entre a su vida y transforme y los convierta de esos malos caminos, los saque de esos malos caminos, de esa mala actitud pecaminosa que desagrada a Dios. Amén. Amén. Cuando estamos hablando de México, hace como 15 o 20 años, México, sin ofender de religiones, porque el problema del mundo es que Satanás se ha sacado una invención para decir que la religión es de Dios. La religión no es de Dios. La religión son conceptos de hombres con bases bíblicas. O sea, hacen una introducción bíblica y según sus creencias manejan esa religión y esos conceptos. Y así enseñan a la gente. Y la gente crece con esos conceptos. Con eso se puede llamar hasta idealismo. O sea, ideas del hombre mezcladas con la palabra de Dios. Y hay muchos países religiosos. México es sumamente religioso. México. Y el error de doctrinar a México espiritualmente fue que indujeron a México a caer en una especie de idolatría y de pecado que es abominación ante los ojos de Dios. Y no solamente los ojos, México, hay muchos países así. En México fueron tanto inducidos a la idolatría que adoran y le rinden culto y declaran su Dios a la misma muerte. Ellos ya han hecho una estatua de la muerte, la adoran, le ofrecen sacrificio, ya rinden culto, ya la tienen como una religión, y estamos hablando de la muerte como tal. No estamos hablando de una calavera que la habitan de muerte, estamos hablando del espíritu de la muerte como tal. La adoran, la invocan, y ya muchos de ellos declaran que han sido bendecidos por la muerte. Y ya muchos de ellos declaran que la muerte es una bendición para ellos, porque cuando ellos se mueran, se acaba todo. Entonces, cuando los países caen en esa actitud, cuando los países caen en esa conducta, el pecado la arropa, y al pecado arroparla, Dios se tiene que apartar de ella. Entonces quedan a merced del enemigo que vino a matar, a destruir y a robar. Amén. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Por lo tanto, el trabajo misionero es ir y advertir a esas naciones que se tienen que humillar ante Dios. Amén. Por lo tanto, el Viejo Testamento tiene su vigencia hoy. Amén. Porque esas declaraciones que Dios hizo, aleluya, a través de los profetas, a través de Moisés, se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y hay que preguntarle a la gente que tienen que humillarse, apartarse de sus malos caminos. Porque muchas veces nos conformamos con decirle a la gente: Dios es amor. Una vez yo estaba hablando con un religioso y yo le estaba hablando de amor y él salió hablándome de amor a mí. Porque ellos saben lo que es amor. Ellos saben que lo que es amor, pero no han conocido el verdadero amor. Amén. Por lo tanto, que además de hablarle de amor, hay que ir más allá, hay que señalarle su pecado o su error. ¿Saben lo que es amor? Pero no conoce lo que es, de quién es el amor. No conoce el verdadero amor. O sea, cuando las naciones caen y los individuos caen en este tipo de actitud, es muy peligrosa, porque entonces sus mentes se cauterizan y no permiten que la luz de Cristo los alumbre. Amén. Y caen envueltos en ese pecado. Porque dicen: si oraren y buscaran mi rostro. Ellos alegan que buscan el rostro de Dios. Pero es que Dios no tiene sustituto de intermediario. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Al único que el ser humano puede adorar e invocar es el nombre de Jesucristo. Amén. Porque dice que Dios no comparte su gloria Con nadie. con nadie.
El único que fue a la cruz y pagó el precio fue Jesucristo. Amén. No fue San Mateo, no fue San Judas, no fue San Nicolás, no fue María, no fue quien haya sido, no fue Mahoma, no fue Buda, no fue Mita, no fue Ana, la de los últimos días. Fue Jesucristo el que pagó el precio. Fue Jesucristo el que, aquella promesa que estaba ya en el Antiguo Testamento dada a Abraham, desde antes en el jardín del Edén, desde que pasó Moisés, desde que pasó a través de los patriarcas, desde que pasó a través de las generaciones en el desierto, esas promesas se hicieron realidad en Jesucristo, que es el nuevo pacto. Cuando Dios cumple el Viejo Testamento, el Viejo Pacto, Dios no lo invalidó. Dios dice que lo cumplió. Porque Jesucristo no vino a invalidar la ley, sino a cumplirla. Vino a cumplirla. Entonces, Dios tiene una exigencia. Dios exige que el pueblo que lo invoca, que el pueblo que lo adora, que el pueblo que declara su nombre, tiene que ser, aleluya, a la altura y al nivel de Jesucristo. Amén. Un hombre santo, un hombre, aleluya, que vino a dar ejemplo, aleluya, de lo que es agradar al Padre. Amén. Porque no es solamente servirle a Dios y yo soy religioso y vengo a la iglesia. Es que tú tienes y necesitas tener un encuentro con ese Padre Celestial. Amén. Como Jesucristo lo declaraba. Cada vez que Jesucristo hablaba, ¿a quién honraba? Honraba al Padre y exaltaba al Padre. Y el Padre, aleluya, exige santidad, y el Padre exige respeto, y el Padre exige obediencia, y el Padre se merece la adoración y la alabanza. Amén. Entonces, las religiones no saben cómo se aplica eso, porque las religiones son huecas, sin sentido, no tienen fundamento. Pero el Evangelio de Jesucristo es vida, es paz, es gozo, tiene el poder de que usted, sin visitar la muerte físicamente, usted muere y nace de nuevo. Amén. Lo hace nuevo. Amén. Su interior se transforma, su corazón se transforma, sus pensamientos se transforman. Por lo tanto, hay que dejar el vacilón, como se dice, ¿verdad? De tener las cosas de Dios superficialmente. Hay que hacer un compromiso serio con Dios. Amén. O sea, yo voy a la iglesia, pero mi actitud es como si no estuviera yendo a la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero no tengo ningún compromiso con la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero mi testimonio en la calle no me importa cómo sea. Yo voy a la iglesia, pero vivo mi vida como me place a mí. Estás mal. Estás mal, porque la palabra dice, aleluya, que los que son de Cristo, aleluya, han dejado crucificado su cuerpo, han nacido a una imagen del postrer Adán, que es Jesucristo, y es nacido del Espíritu. Amén. Por eso eres nueva criatura. Amén. Tienes que abandonar esa vieja criatura. Tienes que crecer en el Espíritu. Y esa palabra hay que llevarla a las naciones. Amén. Esa palabra hay que llevarla a los países para que se conviertan de sus malos caminos, para que clamen a Dios y Dios los oiga. Para que clamen a Dios y Dios los oiga. ¿Quién sabe si en Nínive? ¿Quién sabe? La Biblia no lo registra. ¿Había alguna persona clamando a Dios? ¿Quién sabe que por su misericordia Dios dijo, espérate, este pueblo yo tengo que hacerle como a Sodoma y a Gomorra? Tengo que desaparecerlo del mapa. Dios le dio la oportunidad. Jonás, ve a Nínive, predícale a este pueblo que si no se arrepiente va a ser destruido. ¿En cuántas horas eran? 24, qué sé yo. Por ahí unas cuantas horas. Jonás fue en contra de su voluntad. Le llevó el mensaje a ese pueblo. Tienen que cambiar su actitud. Tienen que dejar esos malos caminos. Tienen que dejar la idolatría. Tienen que dejar el abuso con sus prójimos. Tienen que dejar el atropello con sus prójimos. Tienen que amarse los unos a los otros, porque si no, la balanza ya está puesta. Dios ha declarado juicio y va a traer destrucción. Aquel pueblo fue sabio. Aquel pueblo escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Dios los perdonó. ¿Se aplica eso a la vida de hoy? Pues claro que se aplica. Se aplica colectivamente, se aplica nacionalmente y se aplica individualmente.
Especialmente cada individuo representa la actitud de una nación. Porque usted es el reflejo de la sociedad. Si usted no anda en camino, aleluya, en comunión con Dios, usted es el reflejo de la sociedad. Usted actúa conforme actúa la sociedad, el mundo, lo que le impone, aleluya, el sistema de ese país. Entonces, usted se deja llevar por esa corriente. Y cuando viene a ver, el pueblo está completamente destruido porque Dios se apartó de ese pueblo. Y eso le pasa a muchas naciones. Y no quiere decir que todos, aleluya, no hayan cristianos en esos países. Claro que hay cristianos. Hay cristianos. Y tienen a Cristo en su corazón. Y claman a Cristo y Dios los oye. Pero la actitud de ese pueblo como tal está lejos de Dios. Dios no está en ese pueblo. ¿Qué está pasando con Puerto Rico, nuestro país tan querido? Que tenemos el escudo del Cordero, la santa palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el pueblo que teme a Dios. Amén. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, si tan solamente uno justo, Dios no destruiría a Sodoma y a Gomorra. Claro que no, por amor a ese justo. Pero la tuvo que destruir porque no había tan solamente uno justo. Ahora aquí en Puerto Rico, ¿habemos justo o no habemos justo? Amén. Amén. Pues claro que habemos justo, no por nuestra propia justicia. Porque por mi propia justicia yo era como el pueblo de Israel. No crea que Dios te escogió, Israel, por tú ser más bueno. No crea, Israel, que Dios te escogió por ser tan justo. Dios te escogió porque te plació cogerlo para un propósito de salvación a los gentiles, al mundo. Dios me escogió a mí, no por mi justicia, pero Dios me hizo justo. Justo, eso es lo que se llama la justificación. Dios me justificó ante el Padre, borró mis maldades, mis pecados. Amén. Y por lo tanto aquí en Puerto Rico habemos miles, habrá yo cientos de miles de justos delante de Dios clamando por nuestro país. Y si el pueblo de Puerto Rico y si la iglesia de Puerto Rico se humilla y clama a Dios, aleluya, Dios puede, aleluya, sacar de los tesoros del cielo para hacer que nuestro pueblo resuelva su crisis fiscal. Dios lo puede hacer. Amén. Pero también tenemos que ver con la cita de lo que dijo el hermano, como Habacuc. Si Dios permite que este pueblo pase por una crisis, la iglesia de Dios no puede cambiar de actitud. Mire cómo está Venezuela. ¿Quién pensaba que Venezuela iba a caer en esa actitud, en esa situación? ¿Quién lo pensaba? Mire Ucrania, mire Grecia, todos esos países revueltos. Los musulmanes no paran de pelear. Israel no para de pelear. Hermano, ante esta perspectiva que está viviendo el mundo, ante este panorama mundial, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo podemos mirar la iglesia? Nosotros ya yo estaba viendo un predicador que Dios lo guarde, lo considero y lo amo y sé que es un siervo del Señor, pero dijo algo que ya tal vez yo esté mal, porque él le echa la culpa a la iglesia de que Puerto Rico esté en la actitud que esté, ¿verdad? Dios me corregirá si yo estoy mal. Yo pienso que no, porque usted no puede echar la culpa a una iglesia de la actitud que toman los hombres, de las decisiones que toman los hombres. Tal vez quería decir, porque la iglesia tiene que entregarse más. La iglesia tiene que buscar más el rostro de Dios. La iglesia tiene que clamar a Dios para que no permita que estos hombres tomen estas actitudes erróneas. Yo lo veo de ese punto. Pero que la iglesia tenga la culpa, aleluya, de que un pueblo se empeñe en pecar, no es la iglesia. Esa es la actitud del corazón del hombre, que abandonaron a Dios. Y dice que su corazón se endureció. Y Dios, aleluya, al ver ese corazón endurecido, aleluya, Dios insiste. Y Dios lleva su palabra para que el hombre se humille ante Dios. Mire lo que dice, aleluya, Deuteronomio 10:2. Deuteronomio 10:2. Santo es el Señor. El Señor. Deuteronomio 10:2. Aquí tenemos al pueblo de Israel. Aquí tenemos al pueblo de Israel ya a borde de entrar a la tierra prometida. Por culpa del pueblo de Israel, Moisés, el pobre Moisés, que la palabra dice que era un hombre más manso que él, más sumiso a Dios que él. Ese Moisés que fue y vio la presencia de Dios, que ningún hombre tuvo la experiencia que tuvo Moisés, ver a Dios cara a cara y hablar con él.
por culpa de Israel, Moisés no pudo pasar a la tierra prometida. Porque en un coraje hizo lo que no tenía que hacer. En vez de hablarle a la piedra, la golpeó, qué sé yo, hizo algo que Dios le dijo, no podías hacer eso. Aleluya. No tomaron, Dios tuvo eso como una desobediencia de Moisés. No honraron a Dios en declarar lo que Dios dijo que declaraba. Por eso nada más. Pero Dios se la sabe toda. Moisés, no te preocupes, no vas a entrar a Israel, no vas a entrar, la vas a ver, te vas a hacer los toditos allá. Y mira para allá abajo, y vas a ver a Calle, no vas a entrar a Calle, pero vas a entrar a la ciudad celestial. No te preocupes, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Pero allá estaba Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? A Moisés le hace un recuento de las maravillas de Dios, de lo que Dios había hecho con Israel en el desierto, de cómo Dios lo cuidó, de cómo Dios lo proveyó, de cómo Dios le sacó agua, de cómo Dios le proveyó maná, todo eso. Ahora, le pregunta Moisés a Israel, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames. Dame con el aire. Que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda Tu alma. tu alma. Las iglesias están llenas, muchas iglesias, muchos protestantes en Puerto Rico, muchos cristianos, pero muchos van por los panes y los peces. Muchos van buscando favores de Dios, muchos van llevados por una situación, muchos de ellos vienen a la iglesia porque una necesidad, una situación los trajo, y en busca de una solución a esa necesidad, a ese problema, han tenido un encuentro verdadero con Dios. Dios los ha transformado, porque Dios no vio que ellos venían simplemente por la necesidad que estaban pasando, por el problema que estaban pasando. Dios vio más allá. Dios vio que en ese corazón había hambre y sed de justicia de Dios. Amén. Pero muchos vienen buscando los favores de Dios y no aman a Dios. ¿Sabe por qué? Porque su estilo de vida lo refleja, su conducta, su compromiso lo refleja. No aman a Dios. Y mira lo que pide Dios, que lo ames. Amén. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Dios haciéndole esa petición a un ser humano, que lo ame. No simplemente es que lo obedezca. ¿Qué dice el amor? El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor todo lo perdona. Todo eso significa lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel ahí. Cuando seas vituperado, cuando estés pasando por necesidad, cuando veas que la situación no te resuelve, ama a Dios. Amén. Ámalo. Amén. Ámalo. No te conformes simplemente esperando una respuesta que no llega y se te cae el espíritu, porque Dios no te contesta la petición. Ámalo, y Dios dice, aleluya, que Él, aleluya, concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo que vemos es que hay una ambivalencia en el cristiano de hoy. Viene un tiempo a la iglesia fogoso, viene un tiempo en el espíritu, pero cuando las cosas siguen el mismo rumbo, se enfría, el termómetro va. Si bajaste hasta 30, gloria a Dios, estás bien, sigue hacia adelante porque todavía hay oportunidad hasta 30. 100, 60 y 30. Pero si tú te evalúas y estás menos de 30, estás en la cuerda floja. Estás en la cuerda floja. Y Dios no tomará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Amén. O sea, que esto no es un juego. Esto no es un juego, porque la palabra dice, aleluya, que el precio que Cristo pagó, ningún ser humano puede pagarlo. Y Él abandonó sus riquezas de gloria para hacer que nosotros tuviéramos esas bendiciones que no nos merecíamos. Por lo tanto, Dios no tomará por inocente a aquel que no tenga eso en cuenta. O sea, hay que considerar que Dios, aleluya, tiene una exigencia para que le sirvan. Entonces, esa exigencia que Dios le hacía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿se pasan a la iglesia o no se pasan? Claro que sí. Pues claro que se pasan. Amarás a tu Dios con toda su fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ponle que Cristo dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que el Evangelio de Jesucristo
Su fundamento viene de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, Dios le exige una calidad de vida a su pueblo de Israel. Dios le exige una calidad de vida a su pueblo de Israel. Porque el cristianismo, como he dicho muchas veces, y el señor hermano Ismael Rivera, Dios lo guarde y lo bendiga, el cristianismo es un estilo de vida. Amén. Somos diferentes al mundo. Amén. Tenemos que diferenciarnos. La palabra dice que somos la luz del mundo. Amén. Somos la sal de la tierra. Somos carta abierta. Amén. Entonces el mundo tiene que ver un cambio en nosotros. Sus discípulos serán iguales a su maestro. Amén. Iguales, dice iguales. No dicen parecidos, dice igual a su maestro. Es difícil. Porque necesita un desprendimiento. Es verdad que la sociedad en estos días, los compromisos, el estilo de vida, el auge, el tiempo, las obligaciones, las leyes, tienen al cristiano como apretadito, ¿sabes? Porque el cristiano tiene que cuidarse respecto a su vida, a su conducta en la sociedad, a las leyes. Y eso como que el cristiano muchas veces se ve estrechado, que no puede darle a Dios lo que ese cristiano quiere, por su trabajo, por sus compromisos. Pero no hay excusa. Porque si usted no puede venir a la iglesia tal día, tiene que hacer los medios para que tal día, porque el servirle a Dios no es venir aquí solamente. Amén. Aquí venimos a darle un culto a Dios. Aquí venimos a adorar a Dios, a aprender de Dios. Pero nuestro servicio a Dios es 24/7, en la calle, en la casa, en el trabajo, Amén. en la cama, en la oficina, donde quiera que estemos. Ese es nuestro servicio a Dios. Amén. Por lo tanto, que si usted no puede venir a la iglesia, su conducta, usted como cristiano tiene que perseverar, permanecer, ¿cómo se dice? Preservarla. Usted tiene que hacer tiempo para leer la palabra. Usted tiene que hacer tiempo para hablar con Dios. Usted tiene que hacer tiempo para ayunar. Amén. Usted tiene que hacer tiempo para hablarle de Dios a cualquier persona. Tiene que hacerlo. No es que debe, es que tiene que hacerlo. Porque es un deber, es un compromiso que uno adquiere cuando uno viene a la casa, cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo. Entonces, el ser humano, las naciones se pierden las naciones. Pero Dios exige, aleluya, que lo obedezcan, que lo amen, que temas a Jehová tu Dios, que temas, o sea, respeta a Dios. Una vez yo hice una pregunta aquí, caramba, no apunté la cita, pero algún día se la voy a traer. ¿A Dios se le puede tener miedo? Una hermana me debatió, no, eso es imposible, la palabra lo dice, porque está el temor de Dios. El temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, mirar a Dios como un ser que no tiene quien lo pueda comparar, y respetarlo y temblar ante su presencia. Pero yo creo que a Dios se le puede tener miedo. Lo dice la Biblia, lo que pasa es que se me pasó y no busqué la cita. Porque si usted busca la grandeza de Dios, la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero es fuego, y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si usted mira esa cualidad de Dios, esa característica de Dios, el ser humano tiene que temblar, tiene que tener miedo ante Dios. Porque lo que le espera es un juicio de parte de Dios por no haberlo temido a Dios, por no haberlo respetarlo, por no obedecerlo. En ese punto uno le tiene temor ante esa grandeza y ese poder de Dios. Pero el cristiano no puede vivir con miedo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, que el cristiano que está en los caminos del Señor tiene que darle, aleluya, al Espíritu Santo, aleluya, esa autoridad para que Él domine ese apetito carnal que queda en nosotros, que batalla contra nuestro espíritu, que desagrada a Dios, que hacemos las cosas que no agrada a Dios. Y eso es lo que le pasa a la humanidad, a las naciones, que están lejos de Dios.
no conocen a Dios. La palabra dice que Israel, queriendo ser sabio, se hizo necio. Le faltó conocimiento, por eso pereció mi pueblo. Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque no se sometió a Dios. Y si el cristiano no se somete a Dios y sigue una vida ambivalente, y la cosa es como una religión, así va a ser su vida, ambivalente, y así va a ser su paga de religión. Ahora, dice, en el versículo 11 de ese mismo en este mismo libro, en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 22, ya coger un poquito de Dios. Capítulo 11, versículo 22. Miren lo que dice en Deuteronomio. Porque si guardara cuidadosamente todos estos mandamientos que yo, porque si cuidase cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos tus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará delante de vosotros todas estas naciones y poseeréis las naciones grandes y más poderosas que vosotros. Si Dios le prometió al pueblo de Israel que si el pueblo de Israel obedecía a Dios, porque Moisés puso al pueblo de Israel entre la espada y la pared. Moisés los puso ahí y le dijo: aquí tienen las reglas de la obediencia y aquí tienen las reglas de la desobediencia. Si andan por estas reglas, Dios le va a dar las naciones, le va a dar tierra poderosa, buena, que no trabajaron, casas, viña, agua, oro, de todo, petróleo, todo, tiene esa nación, todo Dios se los va a dar si lo obedecen. Pero si lo desobedecen, lo primero que Dios va a hacer es que los va a echar de las naciones, los va a esparcer por el mundo. Dios le va a mandar enfermedades, Dios le va a mandar castigo, Dios le va a mandar atropello, Dios le va a mandar, aleluya, calamidades si lo desobedecen. Entonces, el cristiano de hoy tiene que mirarse en ese espejo de Israel cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para que Moisés le declare a ese pueblo lo que deben hacer y cuando no deben hacer. El cristiano, su voluntad está en la voluntad de Cristo, no puede vivir en su propia voluntad. Pablo dijo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora no me gobierno yo. ¿Quién me gobierna? Cristo me gobierna. Amén. Lo que yo quiero hacer, eso yo lo voy a hacer. Mas lo que no quiero hacer, eso lo voy a hacer. Yo no. La carne esta no quiere que yo sirva a Dios, pero yo lo voy a servir a Dios. La carne esta quiere que yo me vaya tras el mundo, perdido en sus pasiones, sus deseos, pero yo no voy a seguir la carne, porque hemos crucificado nuestro cuerpo juntamente con Cristo. Amén. ¿Se está entendiendo? Entonces, lo que Dios quiere es que le obedezcan, que le amen, que sean sumisos a Él. Dice: porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, vuestro Dios, andando en todos vuestros caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará delante de vosotros todas estas naciones. O sea, que toda aquella estilo de vida pecaminosa que le opresiona a usted, que le hace la vida imposible, Dios lo puede echar fuera de usted. Dios puede tomar control de la situación. Dios puede tomar control para que el Espíritu Santo sea el que honre a Jesucristo. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Alabado sea el Señor. Y entonces vemos que si el Antiguo Testamento no tuviese vigencia hoy en día, las promesas que mayormente la iglesia recuesta sobre ellas no tenían validez. Porque miren que muchos cristianos vivimos recostados de promesas del Antiguo Testamento. Cada vez que estamos pasando por situaciones difíciles, porque ¿qué es lo primero que nos viene? Josué, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. Esa fue una promesa hecha a Josué. Amén. A Josué, no fue a mí, fue a Josué. Pastor. En Isaías 41:10. No temas, que yo soy tu Dios, que te sustenta, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso fue Isaías, no fue a mí. Eso fue Isaías. Pero ¿qué pasa? Esa promesa yo la adopto, ¿por qué? Por fe. Amén.
Porque Cristo, las promesas del Antiguo Testamento nos las pasó a nosotros, porque en Cristo todas las promesas son sí. Amén. Se hacen reales en nuestras vidas. Amén. Entonces, esas promesas donde estamos en un momento dado, acudimos a ellas. Que hay muchas promesas bonitas, ¿verdad? Que nosotros usamos a diario en el Antiguo Testamento. Ah, si pasaras por las aguas no te anegarás, si por el fuego no te quemarás. ¿Y qué otra cosa? Aquel que oró a Dios para que Dios le diera bendición, que Dios le diera bendición y ensanchara su territorio. Cuando estamos apretados. Señor, si me diera bendición y ensanchara mi territorio. Nuestra mente se va rápido a esto. No podemos pedirle al Señor si me diera bendición que yo pudiera poner las manos sobre los enfermos y se sanen. Que yo pueda abrir mi boca y diga, wow, Cristo hablaba como nadie hablaba. Y ese hermano trae una palabra como Cristo lo hablaba. Porque la Biblia dice que nosotros hablaremos como Él. Amén. Tenemos que transmitir lo mismo que Él. No seremos superior a Él, pero la Biblia dice que seremos igual a Él. Entonces, esas promesas, si el Antiguo Testamento no es válido, estás perdida. Estás perdida. O sea, que tiene su vigencia. Amén. Es actual. Es actual. Claro, vamos a ver un poco, espera. Me estoy inspirando. Primera de Corintios 10, 4, 6. Primera de Corintios 10, 4 al 6. Será el último. Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, 4 al 6. Dice. Mire esto. El ministerio de los apóstoles. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa, perdón, voy a empezar en el 4, empecé en el 6. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado por el que me juzga, sino es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, para que venga el Señor, el cual echará también los ocultos de las tinieblas y manifestará de las naciones los corazones, y entonces a cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, les he presentado como ejemplo a mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis no a pensar más allá de que está escrito, no sea que por causa de uno se avergüence contra los otros. Porque ¿quién es el que te distingue? Lo que tienes que hayas recibido, y si no lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reina. Y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentiados de muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿De dónde viene el ministerio de los apóstoles? Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan establecido. Ya Dios sabía que a los gentiles, que es promesa que está en el Antiguo Testamento, porque en Abraham, aleluya, en la descendencia de Abraham serán bendecidas todas las naciones. En la descendencia de Abraham serán bendecidas todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que en esa descendencia de Abraham llegó Cristo. Esa es la bendición para todas las naciones, Cristo. En esas promesas del Antiguo Testamento, Dios establece un sistema para evangelizar al mundo. Escoge unos apóstoles para establecer una iglesia que sea edificada bajo la doctrina del Espíritu Santo y el Evangelio de Jesucristo. Y estos apóstoles, siendo ejemplos y testigos de aquella promesa que se hizo realidad, de aquella promesa que se hizo carne, que la vieron, que palparon sus propios oídos, sus ojos, sus manos, escucharon su voz, eran testigos de aquel ser que se hizo carne. Estos apóstoles, aleluya, fueron puestos como ejemplo al mundo, como ejemplo de humildad, ejemplo de, aleluya, de persecución, ejemplo de necesidad, pero que en su momento dado mantuvieron la fe, no importando la persecución, la necesidad, y prevalecieron porque iban llevando el Evangelio de Jesucristo con poder y autoridad. En esa razón Dios le da toda autoridad para que en su nombre establezcan, aleluya, el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Y mire, hermano, cuando Cristo estaba en Getsemaní orando,
Cristo estaba en Samaria orando la noche que lo iban a arrestar, antes. Cristo oró por sus discípulos y dijo que los guardara, que no los quitara del mundo, sino que los guardara del mundo, que los preservara, que Dios los usara. Pero ¿sabe qué? Cristo oró por nosotros también. Porque Cristo dijo, no solamente oro por esto, sino oro por aquellos que han de creer por la palabra de esto. Por nosotros que creímos el Evangelio que ellos nos dejaron a través de las generaciones, que fueron testigos. Cristo oró por nosotros. ¿Y sabe lo que dijo Cristo? Que nos amemos, que seamos uno, como el Padre y Él sean uno. Amén. O sea, usted se pone a pensar, dice, yo no sé los pensamientos de Dios. Porque aquella iglesia no confraterniza con esta iglesia. Aquella la otra no confraterniza con la otra. Aquella la otra no confraterniza con la otra. Y pregunto yo, como dijo Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? O sea, ¿por qué no nos podemos amar si tú eres de aquella iglesia? Pues gloria a Dios. Ahora, si la doctrina de Cristo no está ahí, la Biblia dice, no le digáis bienvenido. No se lo diga, están mal, están mal. Ahora, Cristo, aleluya, que era Cristo, que era el que guardaba en nosotros, aleluya, aleluya, el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar otra cita. Santo es Dios. Santiago 5:10. Mira lo que dice Santiago 5:10. Aquí está. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, lo ponen como ejemplo. Si Israel, si la iglesia de hoy, si la iglesia que Cristo fundó, no mira el ejemplo que le dejaron los profetas, no mira el ejemplo que le dejó Moisés, si la iglesia no está fundamentada en esas promesas, en esas bases, porque ¿cuál era el ejemplo de los profetas? Los profetas iban a las naciones, especialmente al pueblo de Israel, y les señalaba que lo malo que estaban haciendo, el pecado. Porque el profeta mayormente Dios lo usaba para señalarle, están mal, no hagas eso. Esa era la misión del profeta, señalarle que iban por su mal camino. Entonces, esos profetas que a través de los años, a través de los milenios, llevaron el Evangelio y la pronunciación del Evangelio de Jesucristo, también profetizaron buenas nuevas para nosotros. Eso lo vemos en Isaías. Isaías nos habló del Redentor, de aquel que había de nacer de una virgen, que su nombre sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Ese Cristo es el que está con nosotros. Amén. Esas promesas vienen del Antiguo Testamento. Ese cumplimiento se está hoy en día porque Cristo se hizo Señor de la iglesia. Y Cristo está reinando. Y estableció su trono, estableció su reino. Y ese es Jesucristo. Ahora, ¿qué demanda Jesucristo de aquellos que le sigan? Lo mismo que demanda del pueblo de Israel. No cambia. Y Cristo demanda sumisión, obediencia y que lo amen. Eso demanda Cristo. Y Cristo, aleluya, quiere que todos, aleluya, aleluya, lo honremos en sumisión y en obediencia. Para terminar, Lucas 24, 25 y 27. Alabanza al Señor. Lucas 24. Aleluya. Santo es Dios. 25 y 27 dice. Ven el 22. Ok, aquí está. Entonces, esto está hablando de la resurrección de Jesús. De la resurrección de Jesús. Y dijeron, el 24. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le dieron. Entonces él les dijo, oh insensatos de tanto de corazón para creer todo lo que está escrito por los profetas. O sea, todo lo que dijeron los profetas. ¿Ustedes no podían creer eso? ¿Acaso no recibieron el mensaje de los profetas que hablaron en el nombre de Dios? Que era necesario que el Cristo viniese y padeciese persecución y fuese muerto y al tercer día fuera resucitado. Ustedes no leyeron eso. Y no solamente, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés
Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Decían que vino a traerle agua al sediento, a libertar los presos de la cárcel, a perdonar los pecados, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a traer buenas nuevas de salvación. No vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino al mundo para salvar al mundo. Y todo eso lo decían ¿quiénes? Los profetas. Se cumplieron en Cristo. Entonces, Cristo, que es la culminación de esa promesa, exige que su iglesia, que su pueblo lo honre, aleluya, por lo que Él hizo. Aleluya. Dice el 44, y terminamos ahí. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Comprendiesen las escrituras. ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué las religiones no pueden entender el mensaje de Jesucristo? Porque sus entendimientos están embotados, están cerrados, porque no han abierto su corazón a Cristo. Y muchas de las personas que vienen en busca de Cristo tienen que permitir que sus entendimientos se abran para que Cristo pueda obrar por ellos. Amén. Y surge en ellos esa necesidad, esa hambre para que Cristo la pueda satisfacer. Dios lo bendiga, Dios le guarde. La promesa del Antiguo Testamento tiene vigencia para hoy. Amén. Sí, Señor. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.